Estamos, como he dicho hace un momento, siguiendo el lenguaje de los antiguos, estamos ante uno de esos textos que de una manera especial, mis hermanos, nos introducen al lugar santísimo, particularmente el corazón de Cristo, el alma de Cristo, las relaciones trinitarias. Este es uno de esos versículos que debe ser tratado con mucha cautela. ¿Cuál? Hemos leído del 11 al 14 para tomar contexto de dónde estamos. Este es nuestro tercer sermón en este pasaje de Hebreos 9, 1 al 14. Así que he leído desde el versículo 11 para volver a tomar el contexto. Pero nuestra atención estará enfocada solamente en el versículo 14, el cual dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ese será el pasaje en el cual vamos a posar toda nuestra atención, en el cual intentaré meditar junto con ustedes, explicar el sentido del texto, levantar sus afectos y rendirse más a Cristo, mis hermanos. Y no todo el versículo, sino solo una parte de este, particularmente cuando dice: el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo. La pregunta que hoy vamos a intentar resolver es: ¿qué significa que por el Espíritu eterno Cristo se entregó? Quiero aclarar que este es una de esas partes de la Escritura tan santa, tan delicada, que he consultado diferentes autores para no errar. Este texto nos mete a uno de esos aspectos de la cristología, o sea, de la doctrina de Cristo, que deben ser tratados con todo cuidado. Y por eso he consultado diversos autores, de manera que he alineado esta exposición de la palabra, en su gran mayoría, de acuerdo al pensamiento del puritano John Owen, así como otros teólogos del mismo estilo como George Meaton. Y no me ha faltado consulta de teólogos modernos como Joel Beeke y el Dr. Sam Waldron. Y digo esto, mis hermanos, porque en mi exposición de la palabra he estado intentando hacer varias cosas con el paso del tiempo. He estado intentando decir menos palabras difíciles y más bien transmitir solo las ideas. Y al mismo tiempo me he estado reteniendo de citar autores muertos o vivos. Pero por la dificultad de este versículo, en esta exposición he tenido una mayor libertad de citar durante mi bosquejo, durante mi sermón, alguno que otro autor. Solo los que creo que son necesarios para ratificar y aclarar el sentido del versículo. E incluso cuando no los cite, sepan que me he basado en estos para reforzar mi pensamiento y, como he dicho, no errar ni llevar a la iglesia al error en este aspecto. Y es que su dificultad ya es percibida desde el mismo hecho que el cristianismo está dividido sobre dos posibles significados. No estoy diciendo que los herejes tienen una postura y la iglesia otra, no. Entre el mismo cristianismo, buenos hermanos que nosotros admiramos y respetamos, tanto muertos como vivos, y buenos hermanos
para la otra postura han sostenido diferentes formas de ver el texto. Y es que hay dos posibilidades muy atractivas. Una es ver este texto como si por Espíritu Eterno tendríamos que entender divinidad. Vayan conmigo a Hebreos 14 y lean conmigo la parte que he mencionado, en la que nos vamos a enfocar. El cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Según la primer postura, este texto dice lo siguiente: el cual mediante su divinidad se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Esa es una postura. La segunda postura interpreta el versículo como si hablara de la tercera persona de la divinidad. Léanlo conmigo y vean cómo se entendería el texto de esta segunda forma. Dice: el cual mediante el Espíritu Santo se entregó. Eso es lo que la segunda postura cree, que por Espíritu Eterno se hace referencia. Se hace referencia a la tercera persona de la divinidad. Dos posturas. Una cree que se refiere a Espíritu Eterno, a la divinidad de Jesús. La segunda postura cree que se refiere a el Espíritu Santo. Veamos la primera postura. Dice que el texto puede estar haciendo referencia a la divinidad de Jesús. Esta interpretación tiene mucho a favor. La interpretación que dice que Espíritu Eterno se refiere a la divinidad de Cristo tiene mucho a su favor. ¿Por qué? Porque Hebreos nos enseña e insiste que Jesucristo es Dios. Así que no nos parecería extraño que en este versículo lo dijera explícitamente, claramente. Jesucristo se entregó por su divinidad, mediante su divinidad. Ahora, habría unas cosas que aclarar ahí, porque la forma de expresarlo podría traer dudas, pues no debemos pensar en primer lugar que la divinidad sufre, y no debemos pensar por otro lado que podemos separar la divinidad y la humanidad. Pero hay formas en las cuales estos teólogos resuelven estas problemáticas. Esta postura, como he dicho, tiene cosas a su favor. La primera es que Hebreos sí enfatiza la divinidad de Jesús. Y nosotros creemos que Jesús es Dios. Así que es un texto fuerte para decir: siendo eterno Dios, se ofreció a sí mismo por nuestros pecados. Además, tiene la fortaleza de que en el contexto se podría ver por qué el sacrificio de Cristo es más valioso que el de los machos cabríos, de la becerra y demás. Porque este no era un mero hombre, sino era Dios hombre. Y entonces el pasaje tomaría cierta fuerza peculiar para afirmar: nuestro Salvador, su sacrificio tiene eficacia porque es Dios hombre. Y hay una tercera razón, y cito aquí a este puritano John Owen, y es que sin la divinidad, o sea, sin la subsistencia de la naturaleza humana en la persona divina del Hijo, hubiera podido sufrir y pasar la victoria. Perdón, está mal esta parte. Dice: la naturaleza humana no hubiera podido sufrir y pasar por la victoria si la subsistencia divina no lo hubiera sostenido. Hermanos, aquí hay cuestiones de la doctrina complejas, pero quedémonos con esto en mente. Dios no sufre. Dios no sufrió en la cruz. El Logos es Dios y se encarnó. Quiere decir, el Logos no tomó, hermanos, una persona ya existente.
No. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Logos. ¿Quién es la persona de Jesucristo? Es el Logos eterno. Entonces vean esto. Dios no sufre. El Logos es Dios. El Logos tomó carne. Fue el Logos quien habló. Era Jesucristo el Logos. Y fue Jesucristo quien sufrió. Ahí hay un misterio. La divinidad no sufre. No obstante, un mero ser humano no hubiera sido capaz de sostener lo que pasó en aquellas horas en el monte Calvario. Así que esta postura tiene su fortaleza. No obstante, hay otra postura. Esta dice, como he mencionado, que el texto se refiere al Espíritu Santo. Según esta postura, el texto no está diciendo que Jesús se ofreció siendo Dios mismo. Eso es verdad, no se está diciendo que no es verdad. Simplemente se está diciendo, el versículo no está diciendo esto, sino que Jesucristo se ofreció, escuchen esto hermanos, siendo asistido por la gracia omnipotente del Santo Espíritu de Dios, la tercera persona de la divinidad. Ambas posturas son sostenidas por hombres de respeto. Así que esto no se puede decidir entre, bueno, esto es lo que creen los herejes y esto es lo que cree la iglesia. No, la iglesia sobre este versículo a través de los años no se ha puesto plenamente de acuerdo a qué se refiere. El mismo John Owen, en uno de sus comentarios de este texto, dice, pone las dos posturas y dice, deja al lector que decida cuál es. Y no nos dice cuál es su postura. Ahora, intuyo que por un escrito antiguo de John Owen, cree este segundo punto, cree que es el segundo punto, porque lo aclara y lo defiende bien. Pero en su comentario dice, la verdad es un texto difícil. Lector, ponte a orar, santifica tu corazón y decide cuál es lo que el texto dice. Toma una postura. Bueno, he hecho eso, mis hermanos. He meditado sobre el texto, he consultado diferentes autores, he puesto las dos posturas delante de mí. Y después de haber meditado y revisado, estoy convencido que el texto se refiere a la segunda postura. O sea, que cuando dice que se entregó por el Espíritu Eterno, está diciendo que fue la tercera persona de la divinidad que lo asistió para la consagración a la hora del sacrificio. Yo sé, muchos hubieran preferido elegir la primera, porque es una que nos da muchas armas para defender la divinidad de Cristo. Mis hermanos, la divinidad de Cristo se defiende desde Mateo hasta Apocalipsis con multiforme versículos, con cantidades de versículos. No obstante, aunque este texto nos va a presentar la debilidad de Jesucristo, hombre, para nosotros es algo precioso. Sí, los herejes usarían esto para negar la divinidad de Cristo. Nosotros la afirmamos y aún así podemos decir que Jesucristo tuvo que ser asistido con la gracia omnipotente del Santo Espíritu para poder llevar su obra como Mesías. De hecho, a los que vinieron al estudio tienen ventaja sobre los que no vinieron. Y es que el texto, leímos un texto de la confesión que enseña justamente esto. Escuchen, el Señor Jesús en su naturaleza humana, así unida con la divina, en la persona del en la persona del Hijo, fue santificado y ungido con el Espíritu Santo sin medida. Fue santificado por el Espíritu Santo sin medida.
Así que este texto, yo creo que revela justamente eso que nuestra confesión dice. Revela que Cristo fue lleno del Espíritu Santo sin medida. Déjenme clarificar un poco más lo que creo que este texto significa y después permítanme dar 7 evidencias de por qué creo que este texto enseña eso. Profundicemos en el significado. Dice un autor, Espíritu eterno se refiere al Espíritu Santo, otorgado a Cristo con el propósito específico de llevar a cabo su nombramiento sacerdotal o su oficio sacerdotal. Dice otro autor, John Owen, dice, Él se entregó a sí mismo para hacer una ofrenda a Dios, y esto hizo mediante la operación eficaz del Espíritu eterno en Él. Hermanos, les aclaro una vez más lo que creo que este texto significa, pero déjenme comenzar por lo que no creo que este texto significa. Este texto, hermanos, o esta interpretación no niega que Jesucristo es Dios. Hoy lo confesamos, eterno Dios. Filipenses 2 nos habla que Él fue eternamente en la forma de Dios. Juan 1 nos enseña que Jesucristo es el Verbo eterno, Dios de Dios, estando siempre con el Padre. La Biblia está llena de milagros de Cristo que testifican de su absoluta divinidad. Sus palabras lo dicen, yo y el Padre uno somos. Los hombres lo testificaron y Jesús no lo impidió. Vinieron a pedir, Él ofreció perdón de pecados y solo Dios ofrece perdón de pecados. Jesucristo es Dios. Este texto no niega eso, pero este texto nos recuerda algo que como evangélicos protestantes se nos suele olvidar. Pero este verbo se hizo carne. No dejó de ser Dios. Me encantan las palabras del puritano Stephen Charnock, el cual de una forma poética dice: aquel bebé que cargaba a María una vez había dado a luz. Ese bebé, ese Logos, era el que sostenía a María al mismo tiempo para poder cargarlo en sus propios brazos. Mientras Jesús se había hecho verdadero hombre, nunca dejó de ser Dios, sino que Él seguía siendo el creador y el sustentador del universo. Aquel que martillaba en la cruz los clavos del Señor era sostenido por Cristo mismo como el eterno Dios. No podía dar ni un martillazo si Jesucristo no lo estuviera manteniendo vivo y respirando. El Logos no dejó de ser Logos. El Logos no dejó de ser Dios cuando se hizo hombre, pero fue verdadero hombre con todas las debilidades humanas, aunque sin pecado. Y este texto nos enseña justamente esto. Jesucristo fue verdadero Dios y como tal tenía que ser asistido por la gracia fortalecedora del Espíritu Santo para poder consagrarse como sacrificio vivo, para poder decir al Padre: Padre, he aquí mi cuerpo y mi alma puestos para el sacrificio. Padre, he aquí mi sangre y mi cuerpo puestos para ser molido. Jesucristo hizo esa consagración de su alma por el Espíritu eterno, a través de, empoderado por el Espíritu eterno. 7 razones por las que creo que este texto dice esto. Y no se enfaden conmigo que son 7, podrían haber sido 12, pero los dejé en 7 para no cansarlos. En primer lugar, Espíritu en Hebreos se repite, no me acuerdo si cerca de 7 u 8 veces. En ninguna vez en Hebreos Espíritu se refiere a divinidad.
siempre se refiere o al Espíritu Santo o a los ángeles o al espíritu de los hombres. Acompáñenme a algunos versículos. Por ejemplo, Hebreos 1:7. Hebreos 1:7 dice: ciertamente de los ángeles dice, el que hace sus ángeles espíritus. ¿Sí? El que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros fuego de llama. A veces se refiere a seres humanos. Abran sus Biblias al espíritu del ser humano. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Espíritu no se refiere ni en el tema de los ángeles ni en el tema de los hombres a la divinidad, sino que se refiere a un espíritu. Ahora, cuando se usa espíritu para hablar de Dios, nunca se refiere a la divinidad en general, sino se refiere siempre a la tercera persona de la divinidad, que es el Espíritu Santo. Por ejemplo, abran sus Biblias en Hebreos 2:4. Hebreos 2:4. Y dice el texto: testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Otro texto, por ejemplo, está en el 3:7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, y así podría darles todos los demás versículos en donde Hebreos hace referencia al Espíritu, y ninguno de ellos se refiere por Espíritu a divinidad, sino a la tercera persona de la divinidad, o Espíritu de hombre, o los ángeles. Este es un argumento interesante. Sin ningún versículo en Hebreos, se usa espíritu para hablar de la divinidad en general, ni hablar de la divinidad de Jesús en particular, sino que siempre se usa cuando se refiere a Dios para la tercera persona. Esto nos hace pensar que probablemente también en Hebreos 9:14, Espíritu Eterno sea una referencia a esta persona de la divinidad. Ahora alguien podría decir: sí, hermano, pero hay veces que el apóstol Pablo puede usar una palabra diferente en toda su carta de Romanos. Eso pasa, ok, eso pasa. Vayamos a un segundo argumento y hagamos esto acumulativo. En segundo lugar, el texto no hace mucho sentido si se refiere a su propia divinidad. ¿Por qué? Vayan conmigo a Hebreos 9:14. Vean que hay redundancia si se refiere al Espíritu Santo, si se refiere a su divinidad. Vean, cuanto más la sangre de Cristo, la cual mediante su divinidad se ofreció a sí mismo. Hay redundancia. Además que habría un problema en el lenguaje en cuanto a que se ofreció por su divinidad, como he dicho. Y es que este es otro argumento. No me acuerdo si lo traigo dentro de los que presenté aquí. Sí, es mediante. Ese nos causa problema. O sea, el texto está diciendo que el Espíritu Eterno fue el medio por el cual Cristo se ofreció. Por ejemplo, abran sus Biblias en Hebreos 1:3. Hebreos 1:3. Y vean este lenguaje. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Es el versículo 2. Es el versículo 2. El clave. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, mediante. Y este concepto se repite nuevamente en el 2:2. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles, vean esta palabra en español, por medio, o esta conjunción, partícula, que en griego es una sola palabra, requiere algo de otro. O sea, requiere
otro agente. Y entonces el versículo no haría mucho sentido decir, se entregó a sí mismo por medio de su divinidad. Eso sería redundante. Más bien, este por medio siempre se refiere a algo externo, lo cual nos hace pensar que este Espíritu eterno, por medio del cual Cristo se ofreció, es otro que no es su divinidad. Eso no quiere decir que no murió como Dios hombre. Simplemente creo que Hebreos 9:14 no nos está diciendo precisamente esto. Claro, Dios, Jesucristo murió como Dios hombre. Y ese es un misterio de la cruz. Porque Dios no muere, pero Dios hombre tenía que morir porque de otra manera su sacrificio no hubiera sido valioso. 4. Un autor llamado F.F. Bruce nos insiste que lo que hay en la mente del autor en este texto es el libro de Isaías. ¿Por qué? Y tiene razón. ¿Qué hay en nuestro texto? ¿Cuál es su contexto? Sacrificio, sacrificio. Jesucristo es el Mesías elegido para efectuar el sacrificio. En Isaías, de eso trata Isaías, del siervo sufriente que ofrecería sacrificio. Pero ¿qué tenemos en Isaías respecto al sacrificio? Bueno, que era lleno del Espíritu Santo ese Mesías. Vamos a hacer un recorrido rápido sobre Isaías, así que abran sus Biblias en Isaías 11 y vamos a visitar varios textos de Isaías 11, porque quiero que noten algo que a veces descuidamos, que Cristo tenía que ser lleno del Espíritu Santo, y si no hubiese sido lleno del Espíritu Santo, no hubiese sido el Mesías, porque Mesías significa de hecho el ungido. Isaías 11. Versículo 1 y 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. ¿Qué espíritu? Bueno, se refiere a la tercera persona, pero ¿qué le daría particularmente? Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, etcétera. Vean, Jesucristo como Dios no puede aprender absolutamente nada. ¿Quién le va a aconsejar a Jehová? ¿Quién le va a dar iluminación? Pero como hombre, como Mesías, tenía que crecer en entendimiento. ¿Les cuesta ese versículo? Arranquen Lucas 4:52 de sus Biblias. Porque dice que Jesús crecía en conocimiento delante de Dios y delante de los hombres. Vamos a otro texto. Isaías 42. Isaías 42, versículo 1 y 2 otra vez. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Otra vez. Yo le sostendré. ¿Y cómo le sostendré? Interesantemente, este versículo menciona inmediatamente la unción del Espíritu Santo. Vamos a otro texto y aquí nos acercamos a esos textos de el sufrimiento de Cristo. Isaías 50, por favor. Isaías 50, versículo 7. Isaías 50. Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecen como ropa de vestir, serán comidos
por la polilla. Nuevamente este texto, aunque no menciona inmediatamente al Espíritu Santo, nos habla de la asistencia que recibiría Jesucristo en medio de su caminar. Ahora, un texto más, 61:2, 61:1 y 2. El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año bueno de la voluntad de Jehová y del día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, etcétera, etcétera. El Espíritu del Señor está sobre mí. Dice F.F. Bruce: por detrás del pensamiento de nuestro autor está el retrato del siervo del Señor de Isaías, que entrega su vida a Dios como una ofrenda por muchos, llevando su pecado y procurando su justificación, pero siendo fortalecido y ayudado por ese que lo envía con el Santo Espíritu. 5. Si tenemos en mente lo que vimos la semana pasada cuando vimos el tema del incienso, no debería parecer tan extraño que Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo cuando se ofrecía como sacrificio. ¿No vimos la semana pasada que nadie podía entrar al lugar de la expiación, al lugar santísimo, sin antes haber inundado esa cámara, ese lugar santísimo, ese cuadro, sin haber inundado de incienso, que es un símbolo de la oración? 6. Si conociéramos y pusiéramos más atención a los relatos de los evangelios, de los evangelistas, entonces no nos parecería tan extraño que el Espíritu Santo esté acompañando a Cristo también en el día de la ofrenda. ¿Por qué? Bueno, el Espíritu Santo fue el medio eficiente de la encarnación. Sí, María concibió del Espíritu Santo. ¿Y qué más? Y el Espíritu del Señor se posó sobre ella, de manera que estaba lleno del Espíritu, que cuando se junta con Juan el Bautista en el vientre, el otro salta al discernir que ese estaba lleno del Espíritu de Dios. En su bautismo fue lleno del Espíritu. Los 3 evangelistas sinópticos nos advierten, nos hacen notar que antes de que Jesús fuera tentado, en los 3 se dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Es en cuanto a Dios, Jesucristo no puede ser tentado. Y yo soy de aquellos que mantiene que de hecho Cristo era impecable. No que no pecó, yo creo que no podía pecar. Era imposible que Jesucristo pecara, pero su tentación fue real, porque como hombre podía ser tentado. ¿Y cómo venció esa tentación? ¿Por qué los evangelistas insisten que estaba lleno del Espíritu? ¿Por qué los 3? Sino para darnos a saber que fue por la gracia del Santo Espíritu que Él pudo vencer. Se nos dice en Lucas que sacó demonios en un texto dice por el dedo de Dios, en un evangelista. En Lucas dice por el Espíritu Santo. ¿Por qué nos sorprendería que a la hora del ofrecimiento, desde el Getsemaní, cuando iba a decir a su padre: no mi voluntad, sino la tuya, ofrezco mi ser para obediencia tuya? ¿Por qué pensamos que el Espíritu Santo lo dejó allí? En la prueba más difícil de su ministerio. Porque aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Hemos olvidado ese texto de Hebreos 5? Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. El Espíritu Santo capacitó a Cristo para entregarse en ese momento. Ahora, a la luz del profeta Isaías, tengo un 7º argumento, y con esto termino. Hay algo en la teología que se llama pacto de redención. Tu salvación no empezó a considerarse cuando nació. Dios dice Romanos 8 y
Segunda Timoteo 2:9, que te eligió antes de la fundación del mundo. Y eso es lo que llamamos que hubo un pacto trinitario, donde el Padre prometió a Jesucristo un pueblo. Y Jesucristo prometió comprar ese pueblo. Y el Espíritu Santo, ¿dónde está en ese pacto? Yo creo que consiste en que Él capacitaría al Mesías y aplicaría la salvación conseguida por Cristo en la cruz. Por esas 7 razones, estoy convencido que Espíritu Eterno se refiere al Espíritu Santo. Cristo se entregó en la cruz, se entregó en Getsemaní, se ofreció ante Dios voluntariamente, siendo asistido y sin pecado, pero siendo asistido por la gracia empoderante del Espíritu Santo. ¿Qué implicaciones trae esto? ¿Qué implicaciones trae? Bueno, para entender las implicaciones, déjenme poner esto como base. Hermanos, Jesucristo, como Dios, no sufre. Jesucristo como Dios tiene la misma voluntad del Padre. ¿Por qué pudo orar en Getsemaní? ¿Por qué pudo orar en Getsemaní? Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque era hombre, porque en cuanto a Dios, Él tiene la misma voluntad del Padre, porque son la misma esencia. En cuanto a Dios, Él no lucha con hacer la voluntad de Dios en lo más mínimo. No puede ser tentado en lo absoluto. ¿Cómo va a luchar por cumplir la misma voluntad que Él posee por ser Dios? Pero como hombre, nuestro Señor, aunque tenía una voluntad que los antiguos denominaban evidentemente inclinada a la voluntad del Padre, de manera que nunca pecó ni siquiera en pensamiento, no obstante luchó en las profundidades de su alma de diferentes maneras. Juan dice: mi alma está muy turbada hasta la muerte. Los evangelios dicen que se llegó a entristecer al ver la dureza del pueblo. Él pudo solo pasar eso porque es hombre. Dios no se entristece. Como hombre, tuvo una guerra espiritual. Jesucristo, el Dios hombre, tuvo una guerra espiritual que se acrecentó al final de sus días. Abran sus Biblias en Hebreos 5. Yo creo que Hebreos 5 simplemente está reflexionando sobre el texto de los evangelios donde ponen a Cristo en Getsemaní. Hermanos, las oraciones de Cristo no fueron una farsa. Él oró al Padre 3 veces. Si es posible, pasa de mí esta copa. Tan intensa era su oración que sudaba. No sudor común, sino sangre. Su alma estaba abatida. Aunque como Dios era impasible, su alma en aquel lugar se abatía. Y Hebreos reflexiona sobre esto en el versículo 7 y 8. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. O esto es verdad y su alma padeció de las luchas más intensas que cualquier hombre pudiera experimentar, o Dios es mentiroso, o
¿Cristo sufrió esto porque su santa palabra lo dice o nos mintió? ¿O todo fue una hipocresía, que es lo mismo a mentir? Lo cual decimos, sea antes Dios veraz y todo hombre mentiroso. Versículo 8. Y aunque era hijo, y sus Biblias ponen esto en hijo en mayúscula, deben saber que esta es una interpretación. ¿Por qué? Porque en griego, cuando se escribió el Nuevo Testamento, no había ni mayúsculas ni minúsculas, todos escribían mayúsculas. Cuando los traductores de esta Biblia vieron esta palabra en el versículo 8, y aunque era hijo, ellos pensaron, hijo aquí no se refiere a simplemente hijo de Dios como cualquier hombre, se refiere a eterno Dios. Vean, y en cuanto a que era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Dos cosas tenía que hacer Jesús: ofrecerse. He aquí yo me santifico, dice en Juan 17. Y recuerden que en Juan 17 nos detuvimos cerca de 25 o 30 sermones, ya no me acuerdo. Y no haremos lo mismo aquí en Hebreos, pero les recuerdo el texto que alguna vez expusimos. Y no ruego, perdón, ahora perdí el texto. Un momento. (19) Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y si ustedes recuerdan, ese pasaje hace referencia a Cristo apartándose para el sacrificio. Niños, pongan esto en sus mentes por un momento. Cuando el sacerdote iba a sacrificar a un animal, tenía que ser un animal especial que se apartaba. ¿Recuerdan, niños, que se les ponía las manos al animal para decir, tú serás el animal del sacrificio, te apartamos para este propósito? Cristo se apartó en un sentido el Padre lo apartó, en otro sentido Él se apartó, Él se puso, el sacrificio fue voluntario. Niños, aquí está la diferencia entre Cristo y los sacrificios del Antiguo Testamento. Niños, los animalitos del Antiguo Testamento no sabían a dónde iban, ¿verdad? No sabían, simplemente te tocó. Y ya, ningún animalito decía, sí, ahorita vengo, yo voy. Jesucristo, niños, fue a la cruz voluntariamente, con toda la intención de hacerlo, con toda la voluntad. Niños, y lo hizo para que ustedes pudieran tener perdón de pecados. Y debido a esa santificación, y debido a esa consagración, y debido a esa entrega que hizo Cristo de sí mismo, es que la asistencia santificadora, empoderadora del Espíritu Santo era necesaria. ¿En qué manera? ¿En qué forma? John Owen nos da 4 formas en las que el Espíritu empoderó a Cristo. Lo capacitó estando en el día de la angustia, lo ayudó para que pudiera ofrecerse voluntariamente, no poniéndose en lugar de Cristo, sino capacitándolo para que pudiera, como hombre que luchaba en su alma real y verdaderamente, entregarse totalmente. En primer lugar, dice, llenándolo de amor por los hombres. Como Dios, Él tiene un amor que no puede incrementar. Como amor, Él tiene un amor que no cambia. Pero como hombre,
fue lleno del Espíritu Santo para amar a su pueblo y amarlo hasta el fin. Esa es la obra del Espíritu Santo en general. El Espíritu se derrama en nuestros corazones y nos llena de amor los unos por los otros. Esto pasó primero en Cristo. Como hombre, lleno de amor. Dice Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En segundo lugar, dice Owen, no solo hizo efervecer el amor de Cristo por su pueblo, sino que le dio una pasión por la gloria de Dios sobre todas las cosas. Dice un autor llamado George Meaton, dice: el Espíritu le descubrió a Cristo las inflexibles exigencias de Dios y le infundió un amor al hombre y un celo por Dios, tales que le impulsaron a seguir adelante a pesar de todo obstáculo, dolor y dificultad, para llevar a cabo la redención del mundo. Así el Espíritu Santo le capacitó como hombre para su obra. El Espíritu Santo, en una palabra, llenó su mente con ardor del celo y el amor incansable que le llevaron a completar su sacrificio. ¿Por qué fue lleno de amor? Para sacrificar por los hombres, pero lleno de la pasión de la gloria de Dios. Por eso dice que puso su rostro como pedernal para ir a Jerusalén, porque ahí glorificaría al Padre. ¿Recuerdan ese texto de Juan 17? Glorifícate a ti mismo. Glorifícate. En la oración eso pide Jesús: glorifícate, Padre. Pero en sus ruegos estaba la constante insistencia de pedir: asísteme con el Espíritu que me empodera. Necesitaba obediencia para guardar toda la ley de Dios hasta el último minuto. Porque como leímos en Hebreos, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Y cuál es otra de las obras del Espíritu Santo? Llenar de fe los corazones. Sí, Jesucristo, por ser hombre, tenía fe. Dice el texto en Hebreos 12:2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, por el gozo que puso delante de sí, por la esperanza, al ser lleno de fe, él pudo entregarse en ese madero. Dice John Owen: el Espíritu Santo en una manera peculiar ungió a Cristo con todos los poderes extraordinarios y todos los dones extraordinarios que eran más necesarios en aquel desempeño de ese oficio. Cristo no podía pecar porque era verdadero Dios. Pero su alma estuvo atada en angustias en aquel día del dolor. Toda su vida fue llamado varón de dolores. Pero aquel día el cielo en su alma se nublaba. Por eso existe el Salmo 88, el salmo que se llama el Salmo Obscuro, el cual dice: oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy cortado entre los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espalda que yacen en el sepulcro, de quienes no se acuerdan ya y que fueron arrebatados de tu mano. Mas
Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposó tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos. Me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde mi juventud he llevado tus terrores, he estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me has rodeado como aguas continuamente. Y a una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y mis conocidos has puesto en tinieblas. Y así acaba el Salmo oscuro. Así estaba el alma de Cristo, y lo revela Getsemaní. Y lo revela a la cruz en esa angustia. Cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero su amor no faltó. Pero su pasión por la gloria de su Padre no faltó. Pero su fe jamás se apartó. Él sabía que su Padre era fiel. Y Jesucristo, Dios hombre, para lograr tal obra, se ofreció por el Espíritu eterno. Se ofreció por el Espíritu eterno. Déjenme dar aplicaciones. Y no 7 como los 7 argumentos. 6, una menos, para animarlos. 1. Alabemos a Cristo por caminar en debilidad por nuestra salvación. Cuánto honor le debemos dar a nuestro amante Salvador. Él sabía a qué venía. Él sabía lo que pasaría. Y por amor a ti abrazó el madero, no evitando el dolor como algunos herejes dicen. No abandonando en ese momento. El Logos no abandonó a Cristo y solo dejó el cascarón. No. El Logos eterno estuvo allí y pudo sufrir por ser hombre, y verdaderamente sufrió. Mi amado hermano, inflama tu corazón de este amor de Cristo. Contémplalo en la cruz y no permitas que ninguna demanda, ningún sacrificio, ninguna ofrenda que Él te pide, una ofrenda de fuerza, de sacrificio, económica, la que sea, no impidas, no la retengas. Contempla su amor para que tus manos se puedan abrir por amor a Él. Él es nuestro Salvador. Alabémosle porque en debilidad por nosotros caminó. 2. Alabemos al Espíritu Santo porque Él es nuestro Salvador. Tanto como alabamos al Padre
porque envió a su Hijo. Y al Hijo, porque se hizo hombre y por nosotros murió. Alabamos al Espíritu Santo, que sostuvo a nuestro Mesías, a Jesucristo, Dios hombre en todo, y ahora nos da salvación. Dice un antiguo hombre: murió Cristo lleno del Espíritu Santo, y mientras nuestras almas resplandecen del amor sensible al pensar en el amor del Padre, que dio a su único Hijo, y se llena nuestro corazón del amor del Hijo que se dio a sí mismo, no olvidemos el amor coigual y coeterno del Espíritu Santo, en cuyo poder eficiente se realizó tan estupendo sacrificio. Hoy cantamos al iniciar: fuente de la vida eterna y de toda bendición. No cantabas solo al Padre, no cantabas solo al Hijo, cantabas al Espíritu Santo. Él es también, con el Padre y con el Hijo, fuente de vida eterna. Hermanos, alabemos al Santo Espíritu. Por eso decimos en la doxología: te loamos, oh Dios. Loamos al Padre, loamos al Hijo y loamos al Espíritu Santo. En tercer lugar, imitemos a Cristo, el cual, aunque en debilidad, caminó en dependencia para cumplir su llamado y su vocación. Dios no quitó de su Hijo el sufrimiento y la prueba, pero le dio el poder para poder pasar a través de ella. Qué dificultad, querido hermano, qué angustia, qué dolor, qué problema con la esposa, qué problema con el esposo, qué problema en el alma, qué tentación, qué enfermedad puedes tener que sea más grande que la obra que Cristo tenía frente, y por el Espíritu Él fue capacitado. Tú también lo puedes ser. Entona este himno a Dios en el día de tu angustia. Escuchen este himno de un autor llamado Thomas Hughes. Él dice, el himno dice así: oh tú, de quien mana toda bondad, elevo mi alma a ti en todas mis penas, conflictos e infortunios. Pero Señor, acuérdate de mí cuando sobre mi dolorido y agobiado corazón pesen mis pecados. Tú perdón concede y nueva paz imparte en mí. Pero Señor, acuérdate de mí cuando las pruebas obstruyan mi camino y de las pruebas yo no pueda huir. Que mi fuerza sea conmigo, Señor. Que tu fuerza sea conmigo, oh buen Señor. Acuérdate de mí. Si por tu causa sobre mí vienen vergüenza y oprobio caen, viva el oprobio y bienvenida la vergüenza, pero oh buen Señor, acuérdate de mí. Si desgastado por el dolor, la enfermedad o la pena, este débil cuerpo concede paciencia. A este débil cuerpo concede paciencia y descanso, oh buen Señor, acuérdate de mí. Cuando en la hora solemne de la muerte espero tu justo decreto, sé esta la plegaria de mi último aliento, oh buen Señor, acuérdate de mí. Clama a Dios, se nos exhortó hoy, y yo te responderé. Hay pruebas, necesitas ser lleno del Espíritu Santo por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio de la predicación de la palabra, por medio de los sacramentos, por medio de vivir en la comunión unos con otros. Hermano, ¿quieres pasar la prueba y el dolor? Necesitas al Santo Espíritu. ¿Quieres ser una madre que cumple su oficio? Un pastor que cumple su llamado, un esposo que honra a Cristo. Necesitas al Santo Espíritu. Hermanos, oremos por nuestros hermanos en enfermedad y en angustia. En nuestra iglesia hay dolor. Tenemos nuestra hermana que está sufriendo con el cáncer. Tenemos hermanos con problemas constantes. Podemos orar. Quita, si es tu voluntad, tal enfermedad, tal prueba.
Pero la verdad es que a veces será esa su voluntad. ¿Qué podemos pedir por ellos? Llénalos de tu Santo Espíritu. Llénalos de tu Santo Espíritu. ¿Qué puedes compartir con ellos? Comparte la palabra. Lo que necesitan es el mismo Santo Espíritu. Pues el mismo Santo Espíritu que estuvo con Cristo en el día de su más grande angustia, estará con nosotros en el día de la angustia. Solo digamos: oh buen Señor, acuérdate de mí. Tengamos confianza. Él no es una mera fuerza. El Santo Espíritu es Dios, dador de vida. En quinto lugar, oremos al Padre que por amor al Hijo envíe al Espíritu, porque no puedes tener al Espíritu Santo aparte de Cristo. Mi amigo, estás fuera de Cristo. No pienses que el Espíritu te será dado. Este es el Espíritu que Cristo consiguió en su obediencia y en su cruz. Y solo aquel que se rinde a Él puede obtener este Espíritu omnipotente. Y en último lugar, amigo, ¿no vienes a Cristo porque es difícil? Sí, la vida cristiana es difícil, pero Él no te dejará. He aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Iglesia, alabemos al Padre que dio a el Hijo por nuestros pecados y envía el Espíritu para nuestra santificación y consolación. Adoremos al Hijo que por nuestra salvación se hizo hombre y en obediencia y sacrificio consiguió el Espíritu para nosotros. Y adoremos al Santo Espíritu que con el Padre y el Hijo acordó desde la eternidad asistir a Cristo, aplicar la salvación y sostenernos con la nube, no de fuera, sino dentro, hasta llegar a nuestra Sión. Que la iglesia adore al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Oremos a Dios.